El Triángulo de las Bermudas, un nombre que por sí solo evoca misterio, desapariciones y un mar de preguntas sin respuesta. Situado entre las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, este espacio del Océano Atlántico ha sido escenario de historias que parecen sacadas de una pesadilla. Barcos enteros que se desvanecen sin dejar restos, aviones que se esfuman en pleno vuelo y testimonios de navegantes que aseguran haber visto luces extrañas o brújulas enloquecer como si una fuerza invisible las controlara. A lo largo de las décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido llamado el cementerio del Atlántico, y lo cierto es que cada relato que llega de esas aguas parece añadir una pieza más a un rompecabezas imposible de armar. La historia moderna del misterio comienza en diciembre de 1945, cuando 5 aviones bombarderos de la Marina de Estados Unidos despegaron para un vuelo de entrenamiento rutinario. Eran los Avenger del famoso vuelo 19, máquinas robustas, diseñadas para resistir los rigores de la guerra y tripuladas por hombres que habían sobrevivido a batallas aéreas en el Pacífico. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo, y nada hacía presagiar el desastre. Sin embargo, en cuestión de horas, algo inexplicable comenzó a suceder. Las voces que llegaban por radio se volvieron cada vez más confusas, cargadas de tensión y de miedo. El comandante Charles Taylor, un piloto experimentado con decenas de misiones a cuestas, repetía que no podían reconocer la zona, que sus brújulas giraban sin control, como si una fuerza invisible las manipulara, y que el mar se veía extraño, cubierto por una neblina blanquecina que parecía engullirlo todo. Los pilotos reportaban que no distinguían el horizonte, que arriba y abajo se confundían en un mismo vacío. Era como si hubieran atravesado una frontera invisible hacia un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas conocidas. El último mensaje registrado fue desesperante, casi un grito en la estática: no sabemos dónde estamos, todo parece raro, incluso el océano. Después de esas palabras, el silencio absoluto. Ni un rastro de los 5 aviones, ni de sus 14 tripulantes fue encontrado jamás, como si se hubieran borrado del mapa. Y lo más inquietante fue que el hidroavión enviado en misión de rescate, un PBM Mariner con 13 hombres a bordo, también desapareció en circunstancias igual de misteriosas. En total, 27 hombres se desvanecieron en un mismo día, en el mismo punto del mar, sin que hasta hoy nadie pueda explicar qué ocurrió realmente. Lo que ocurrió con el vuelo 19 se convirtió en el emblema del Triángulo de las Bermudas, pero no fue un caso aislado. Mucho antes ya existían rumores sobre barcos mercantes y pesqueros que nunca regresaban a puerto, como si una sombra invisible los hubiera reclamado para siempre. Uno de los más famosos es el USS Cyclops, un coloso de acero de la Marina estadounidense que transportaba más de 10.000 toneladas de mineral de manganeso. Era marzo de 1918 y el navío partió de Barbados con destino a Baltimore. Nunca llegó. Sus 309 tripulantes desaparecieron junto con la nave más grande que jamás se hubiera perdido en la historia de la Marina sin dejar un solo rastro. El Cyclops no envió ninguna señal de auxilio. No hubo mensajes de emergencia, ni bengalas, ni restos flotando en la superficie. Absolutamente nada. Era como si el océano se lo hubiera tragado entero en un solo bocado. Lo inquietante es que aquel barco tenía un gemelo, el USS Proteus, idéntico en diseño y capacidad, y que años después correría la misma suerte, desvaneciéndose en la misma región maldita del Atlántico. Para muchos, la coincidencia era demasiado grande como para considerarla simple azar. Era como si ambos barcos estuvieran destinados a seguir el mismo final, arrastrados a un destino del que no hay regreso. Algunos investigadores creen que el Triángulo es un lugar donde se cruzan fuerzas naturales poco comprendidas, corrientes marinas intensas, bolsas de gas metano liberándose desde el fondo del océano, tormentas repentinas y campos magnéticos capaces de alterar las brújulas. Sin embargo, lo curioso es que los accidentes no siempre encajan con estas explicaciones. ¿Cómo se explica que barcos enormes se desvanecieran sin emitir un solo mensaje de auxilio? ¿Cómo se entiende que aviones experimentados desaparecieran en condiciones de buen clima, sin dejar rastro alguno? Las historias de los sobrevivientes, aunque pocas, añaden más misterio. Hay reportes de pilotos que aseguran haber atravesado nubes que parecían túneles luminosos, como si hubieran entrado en otra dimensión.
Uno de ellos relató que su avión estuvo rodeado de luces extrañas y que cuando finalmente salió de la nube, sus relojes marcaban una hora diferente a la que debía ser, como si el tiempo dentro del triángulo se doblara o se detuviera. Aunque la ciencia descarta estos testimonios como simples errores de percepción, el hecho de que tantos coincidan en detalles similares genera escalofríos. Y aquí hago una pausa para preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que exista un punto en nuestro planeta donde las leyes de la física se comporten de manera distinta, o todo es producto de accidentes mal interpretados? Déjame tu opinión en los comentarios y dime si quieres que sigamos explorando otros misterios del océano. Y recuerda, si disfrutas de este tipo de relatos enigmáticos, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana exploramos un nuevo enigma que desafía nuestra lógica. Ahora bien, hay quienes aseguran que detrás del Triángulo de las Bermudas podría esconderse algo mucho más inquietante. Una de las teorías más antiguas conecta la zona con la mítica Atlántida. Platón ya hablaba de una civilización avanzada que habría desaparecido bajo las aguas, y algunos creen que las ruinas de esa ciudad perdida se encuentran en el fondo del triángulo, emitiendo energías desconocidas que interfieren con la tecnología humana. Aunque esto suena a pura fantasía, expediciones submarinas han reportado estructuras extrañas bajo el agua, formaciones rocosas que parecen demasiado geométricas para ser naturales. ¿Podrían ser restos de una civilización olvidada, o son simples juegos de la naturaleza? Otra hipótesis apunta a la presencia de portales dimensionales. Según esta idea, el triángulo sería un punto de acceso a otra realidad, un vórtice que engulle barcos y aviones transportándolos a lugares desconocidos. Quienes defienden esta teoría mencionan testimonios de navegantes que aseguran haber visto el cielo abrirse con destellos y figuras brillantes justo antes de perder contacto con otras embarcaciones. Aunque no hay pruebas sólidas de portales interdimensionales, la idea fascina porque explicaría por qué no se encuentran restos en la superficie. No es que los barcos se hundan, es que sencillamente ya no están en nuestro mundo. Los más escépticos, en cambio, recuerdan que el Atlántico es un océano vasto, con tormentas impredecibles, huracanes y corrientes que pueden arrastrar los restos de naufragios lejos de cualquier ruta de búsqueda. Señalan que la zona del Triángulo de las Bermudas es también una de las más transitadas por barcos y aviones, por lo que estadísticamente es normal que se registren más incidentes allí. Para ellos, el misterio se construyó a base de coincidencias, exageraciones periodísticas y relatos adornados con el paso del tiempo. Pero incluso aceptando esta explicación racional, queda un detalle que inquieta: ¿por qué tantos capitanes y pilotos experimentados describen sensaciones de desorientación súbita, fallas en los instrumentos y cielos extraños justo antes de perder el rumbo? Una cosa es un accidente, otra muy distinta es un patrón repetido en múltiples testimonios. Imagina navegar en un barco cargado de mercancías, con un rumbo claro en la brújula, y de repente ver cómo la aguja comienza a girar sin sentido. Imagina estar volando a varios miles de pies de altura, con el cielo despejado, y de pronto entrar en una nube que no aparece en los radares, una nube que te rodea por completo y donde los relojes marcan horas imposibles. Esos relatos no provienen de novelas, sino de los diarios de vuelo y de los informes que aún hoy se conservan en archivos militares y marítimos. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un punto caliente para la imaginación humana. Algunos lo ven como una trampa mortal en el mapa del océano, otros como un simple mito amplificado por la cultura popular. Sin embargo, hay algo innegable: cada vez que nos acercamos a esos relatos, sentimos esa mezcla de temor y fascinación que solo provocan los grandes misterios sin resolver. Y lo más curioso es que, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos sin tener una respuesta definitiva. Satélites, radares y sistemas de comunicación modernos deberían haber acabado con el mito, pero los informes de desapariciones y fenómenos extraños continúan. Tal vez algún día la ciencia descubra qué ocurre realmente en esas aguas, o tal vez el Triángulo de las Bermudas siempre sea uno de esos enigmas que nos recuerdan lo poco que entendemos del mundo en el que vivimos. Así que la próxima vez que escuches hablar de un barco que nunca regresó, o de un avión que desapareció en pleno vuelo, recuerda que el triángulo sigue ahí, inmenso, silencioso y cargado de secretos. Tal vez sea solo mar y viento, o tal vez sea la puerta hacia algo que todavía no estamos preparados para comprender. Si este misterio te atrapó,
Quédate atento porque en el próximo video viajaremos a otro enigma fascinante. Hablaremos de ruinas antiguas que parecen imposibles para la época en que fueron construidas, lugares que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad.